¿Conocen esta canción? Esta canción es como que wow. Hello! Hello, Danko! Thank you so much. How you doing today? Love you. Thank you. ¿Cómo están, chicos? Cuéntenme cosas. Today I had a horrible day. Hoy he tenido un día de mierda. De mierda. Ay, Diosito mío. ¿Por qué la vida es así? Tan dura. Tan dura. Una 70 de humor como siempre. Ay, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Yo tengo el máster en estar mal. What did you have about a day? Because I don't know, I think I had fever. And I had low energy in general. I don't know what happened to me. But I couldn't work today. Hoy, no, simplemente no he tenido energía hoy. Hoy he estado super pucha. Are you sick? I think so. But I don't know what's wrong with me. I don't know if I'm sick or I'm just, I don't know. I think yes, I'm sick. But I don't, it's not a normal cold or anything like this. You still have taken the day off. Yeah, you're right. But it's late. Quizás sí, me debería de haber tomado el día libre, pero no lo hice. Todo mal. Hola, MDX, ¿qué tal? Y hola, Asesino, bienvenidos al chat, bienvenidos a todas las nuevitas que están viniendo por aquí. ¿Qué hablan? No entiendo, taca. Dime una cosa, Little Souls. De todos los putos pinches días que tú vas a joderme a mí, ¿me vas a joder el que estoy enojada? Dime. Dímelo porque nos liamos a puñetazos y listo, ¿eh? Dímelo y nos liamos a puñetazos porque me tienes hasta la... Tranquila. Claro. Bueno. ¡No me tomen el pelo! ¡Ya me enojé! Siempre me están enojando. Ya, me voy. Y ahora cierro stream. You playing on this stream or you are drawing them? Yeah, we're going to draw something today, but something chill. We're going to draw our assistant, Alexa, the Amazon assistant. I was yelling because someone was making fun of how I speak English. And I don't like that. ¡Ah! Shia, muchas gracias por tu Prime. ¡Ay! ¡Au! Yeah. Gracias. Muchas gracias, Little Souls. Ahí está. Ok, acepto tus disculpas. Las acepto. Está bien, no hay problema. Puedes reírte más de mí. Nada, mentira. No soy tsundere. No soy tsundere. ¿Por qué piensas que soy tsundere? No soy tsundere. No soy tsundere. ¿Qué pasa? Tsundere es en el Overwatch 2. Oigan, estoy irritable. No me hablen del Overwatch porque es un tema sensible, ¿ok? Es un tema que me afecta. Por cierto, ya soy oro 1, en el Overwatch. Subí de rango un montón. Subí un montón de rango. Jugué. Que antes no jugaba, entonces, pues, ¿cómo vas a subir de... ¡Au! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Te divierte pegarme? No soy tsundere. Tu mamá es tsundere. Yo no. Bueno, ¿qué les pasa? Chapaca. ¡Au! ¡Oye! Y empieza la cola para ser escupido. ¿Vais a hacer un concurso en ver quién es más desagradable hoy o qué?
Yeah, stop Donde begging enfías a me. macola para ser esculpido. Me voy, I'm leaving. I'm leaving now, me voy, ya no vuelvo, ya. Ay, se me ve un trozo. Ay. Madison habla cada vez más cerca. ¿Sabes que está cerca? Tu muerte. Te voy a matar, te voy a asesinar. Ya me cayeron mal todos, ya me cayeron. Culeros, son unos culeros todos. I like the snow outside. Yeah, it's so nice. I have a lot of different versions of my background. I asked for a snowy version too. Even if I live on the beach, near the beach, and we don't have snow here, but I like the snow. No me gusta la nieve, chicos. Culero no, solo culón. Hola, culones. ¿Cómo están, culones? Empecemos bien, empecemos bien. Empecemos bien. Yo les digo, hola, culones, y ustedes me dan amor. Parece. Mimos a Mochi. Dame mimitos, con esto es pa- Dame mimitos, me pongo a llorar. Bueno, al final puse igual para madre. Al final no la pusimos, pero de hecho estaba trabajando en ellas esta mañana. En madre. Dame un beso. Días, porque buenas tú. Ay, vamos a ver, vamos a ver. Buen culo, digo buenos días. Qué bueno, todos esos stickers del WhatsApp. Días, porque buenas tú. Oigan, habría que hacer un concurso, ¿eh? Un concurso. Un concurso. Pa' culo el mío. A ver, pero mande fotos, si no ya no me creo que son culones, ¿eh? Tienen que mandar fotos. Oigan, tengo un problema grave que creo que voy a escribir a Stream Elements. Porque la gente pone canciones en el SR y por algún motivo que desconozco no pueden poner, o sea, lo tengo en gratis. Lo tengo en gratis, verga, y no pueden poner todo el mundo. ¿Alguien puede poner canción? ¿Una canción? Por favor, alguien que no sea Shio, porque Shio tiene sub. Alguien que no tenga sub puede meter una canción en el SR, por favor. Por favor, onegadísimos. Por cierto, tengo ganas de hacer esto. I wanna do this audio. ¿Lo he visto en trendings? ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? Verga, ¿dónde lo guardé? Verga, ¿dónde guardé esto? ¿En doblaje? Sí, es que yo tengo un canal de Discord para mí. Es H, no Pablo, tu mamá es H. Una carpeta entera llena de porno de tu mamá. Si quieren la comparto. Escriban el pack de la mamá de Pablo y yo comparto todo. Yo comparto el link de su pack, de su mamita. Qué ricolina es su mamá. Ay, por favor, qué rica tu mamá. Bueno, oigan, verga, no tengo el... Claro, no tengo, pero... Es uno de estos trends culeros, básicamente hablando japonés. Pero yo quiero hacerlo, yo no puedo. Hello, Maki, hello. What for the sense his made? Because someone asked if I'm hentai. If there are a hentai of me, and then I said that I have hentai of their mom, and I can share. Dame agua. Oh, what? Ay, no tengo agua. I don't have water. Wait. Ay, que me quedo vesca. What? Yeah. Today's not a good day to make fun of me.
no tengo agua, Inter, me tienes que comprar agua. Solo queda de tu agua asquerosa. Bueno, queda una garrafa, o sea, queda una botella de agua maravillosa. Y el resto es tu agua asquerosa, que te la tomas tú. Te la tomas tú, yo no. Hola, senpai, ¿qué tal? ¿Qué tal? Beso ya con gas. No. No. Bueno. Okay, the thing is, we have different brands of water here in Spain, and Inter always bought the bad one. So I don't have I only have one bottle of my favorite brand. Brand? Well, then the name of the water. Bueno, nenes, ¿cómo estamos entonces? Cuéntame cosas, hoy vamos a hacer. Alexa, hoy vamos a dibujar a Alexa. Lo siento, eso no lo sé. Que sí que te lo digo yo, que te vamos a dibujar a ti. Ay, Dios mío. ¡Qué paciencia! ¡Qué paciencia, señor! Siempre hablando con esta mujer. Bueno, are we picking on Alexa again? Yeah, we're gonna draw her. We're gonna draw her and you are gonna help me. Because I will ask you, what do you want to add to their design? I made a base. It's a chibi. I made a chibi base and we're gonna draw over it. Bueno, la cosa es que yo he dibujado una base en chibi, okayo. Entonces con el chat vamos a estar, me van a estar diciendo, pues yo quiero que tenga, por ejemplo, un pin en el cabello, que tenga una forma de pene, y entonces yo se lo dibujo, ¿ok? Y así básicamente, así vamos a ir haciendo. Y vamos a hacer un diseño único hecho por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a poner una carta de Streamloots para Alexa. And then when the design is ready, we're going to have a Streamloots redeem for Alexa. No, va a ser una waifu. Pues no sé, es un chibi, así que no sé si va a ser una waifu. No creo, ¿eh? Me tocó anuncio de Durex. ¿Y por qué? Oígame usted, ¿y por qué no se suscribe si usted ya dio bits? Y las subs valen como $2 o no sé, $1. No recuerdo, están baratas, creo. Y así no le salen los anuncios, dígame. El cabello le he puesto una colita alta. No sé, me ha parecido normal. Algo X. Un peinado normal. ¿Cómo guiña? ¿Quién guiña? Yo. Así. Hola, Toto. ¿Cómo estás, Toto? You're making an Alexa reading. Yay! Yay. She self-destructs. She can. Yo no soy tsundere. Yo no soy tsundere. Van a enojar, que yo estoy emputadísima, estoy emputada. Sí, sé guiñar. Hola, Flippy. Hello, Flippy. ¿Cómo estás? ¿Cuántos bits la hora para que me carrilees en el over? Pues mira, hoy tenemos esto de la Alexa. Pero si, no sé, si mandas 1000 bits, yo me juego una partida contigo. Ahora mismo abro el Overwatch. Jugamos y hacemos lo de Alexa después. Yo me vendo barata. Yo a 1000 bits la partida en el Overwatch, yo os hago carrito. Yo, la partida que sea que jueguéis conmigo se va a hacer ganada, ¿ok? Lo que sea, yo la gano, fácil. Hola Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal. Si uno carrea, no, si uno carrea una verga. Pero yo sí. Yo le voy a carrear su culo. ¿Participarás en la helada boxística? Espérate. ¿Contra qué otra VTuber te enfrentas? Si participaras en una
En una helada. Bueno, o sea, contra pegarme con otra VTuber. Me tengo que pegar con una VTuber. Yo no quiero pegarme, yo me quiero pegar a besos con otra VTuber, si acaso, pero a golpes no. Pelea de potos. Uy, sí, yo me peleo con el poto, si acaso, exacto. Hola, Water, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bonito, ¿qué tal? O bonita, no sé. Porque yo a veces digo bonita así por defecto y luego es como que soy bonita. Y es como, ay, perdón. Ay, Diosito, de ahí siempre la hago cagando. Hola, Beck, hello. Gran trama. La verdad, sí. La verdad, sí. ¿Qué es lo que tienes allá en la cama? Oh, pues tengo peluches. De hecho, espérense. Porque quiero añadir algo desde hace un chingo de tiempo. Quiero añadir el trofeo que me dieron. Espérense. Voy a añadirlo ya. Voy a añadirlo porque total. A ver. Vamos a añadirlo. Es algo que básicamente no sé por qué no lo he puesto. Sinceramente. Es el... A ver. ¿Dónde está la carpeta? Twitch, aquí. Es el trofeo que nos dieron como mejor... ¿Qué era yo? Dirección artística. La mejor dirección artística. Nos dieron ese premio, pues hay que presumirlo. A ver. A ver. ¿Dónde lo guardamos? Así aquí, miren. Perfecto. Me encanta la cara, que tiene. Es como que... okay. Vamos a ponerlo, a ver. Mira. ¡Coño! Lo vamos a poner, yo creo que ahí arriba. ¿No? O aquí. Aquí, queda bien. Queda rarísimo, mejor aquí. Ahí. Vamos a ponerlo ahí. Y hacia atrás, porque así no. Ahí, perfecto. Ahí está, divino. Maravilloso. A ver. Yo sí soy bonita. Alex, ¿tú eres bonita? Yo soy nueva. ¿Ahora sois todas mujeres? Las mujeres. Estás muy bella, gracias, bebé. Gracias, bebé. Díganme cosas bonitas y yo los amaré. Moshi no puede pelear porque ella no tiene culo. Es verdad, yo soy VTuber, yo no tengo culo, es verdad. Un poco triste. Hola, Jade, ¿qué tal? Welcome al canal, ¿cómo estás? This is a trophy. I won a contest. I think I won it a month ago. Don't remember. La cara. Eso solo lo vi porque creo que sí lo compartió, pero no sabía nada. ¿No sabes nada? Pero puse un tweet y todo, creo. Hola David, ¿qué tal? Recién entró. Nice. Bueno, hoy vamos a estar dibujando a Alexa. Repito, yo voy diciéndolo 20.000 veces para que la gente que acaba entrando pues se entere. Ay, no, me da déficit de atención. No sé dónde vienen eso, ¿de dónde vienen la gente nueva que está entrando al canal? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Por dónde me descubrieron? ¿Quién quiere un gazpacho? ¡Qué asco! Yo no. Para ti. No te hagas Moshi, ¿no? Lleva asco. Lleva asco, digo. Lleva ajo. Lleva asco. No sé hablar, perdón. Así que tú eres andalo, entonces a ti te gustan esas cosas. Soy más de salmorejo. Yo no quiero nada. Paso. Ya llegó Nava. Hola Nava, ¿cómo estás?
Buen culo, digo, buen día. Hoy estábamos diciendo saludos originales que decía cruchazo. Yo tenía varios stickers guardados, ¿sabes? La nalguea. Andrá roleando asterisco, la nalguea asterisco. Yo tenía un montón de stickers antes. Uy, me estoy quedando sin batería. Mi plugin. Ahí está. Bueno, decía. ¿Estaba diciendo? Ah, sí, que tenía stickers en el WhatsApp, pero ahora que me he cambiado de teléfono, se me fueron todos a la verga y ya no los tengo. Muy triste. Puta, por ahí no me sale la opción de ¡au! ¡Ay, oye! Nada, no me pegues. No me pegues. Bueno, sí, pégame. Más fuerte. Pues sí. Perdón. Perdón, es que si es así, sí está bien. Yeah, Dank is right. I'm sick. No, I don't have a cold. It's too weird. I just have no energy. And I'm hungry. I'm so hungry. Ahorita Prime, muchas gracias, nuevo bebé. Ya tenemos 27 meses de casados. Digo, de que estás suscrito al canal. Me alegra mucho. Gracias. Y a ver, acabo de seguirte, lindo tu setup. Salúdame, hola Muriel. Besitos para ti, Muriel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, corazón? Dime, ¿por dónde viniste? ¿Por dónde te enteraste? Ya que estoy aquí haciendo stream. Oigan, ¿me pueden hacer caso de una pinche vez y poner una canción? Alguien que no sea sub puede poner una canción escribiendo exclamación SR y un nombre de una canción, por favor. Porque es que quiero ver a ver si lo he arreglado esta madre, porque es que si no, no. Eso. Yeah, it's so weird, I know. Ya está, pero si tú tienes sub, no. La madre que lo parió. I suddenly don't have to eat in that situation. Yeah, it's weird, but I want to eat salty things. Just salty things for some reason. I don't know. It's weird. It's so weird. But well, espera, me desuscribo now. Have a pizza then. I had a meat kitchen. It's real salty. Yeah, right. ¿No va, Fran? Uy, me cago en la puta. No va. Hola, Camilo, ¿cómo estás? Pero puso una. Sí, pero pone una canción, o sea, en plan de... Para que salga. Esto. Eso me hace muy raro. O sea, pone Media Request Mode. Free. Exacto. Elige cómo aceptar Media Request de tus viewers. Free request can come. Or your public song. Please page. Yo no sé. No funciona. Ay, Makoto, gracias por intentarlo, bebé. No me llore usted. No me llore. Sirve cualquier canción, sí, pero es que por algún motivo no. Y si le doy a ambos, a ver, pónganlo otra vez. Esto hay que irlo viendo. A ver si lo podemos conseguir. Es que se me hace muy raro. Me hace rarísimo que no funcione. O sea, si no funciona, realmente voy a escribir a Stream Elements y les voy a decir, oye, tu poronga no funciona. Tu poronga no funciona, me lo arreglas. Porque tampoco me iban los emails. Sigue solo para subs. Qué asco de vida, por favor. Bueno, se intentó. ¿Qué tal, Aries? ¿Cómo estás? Hola, Makoto. Hola, manito. Hola.
Ya lo rompiste, es que nunca funcionó, nunca funcionó. Entonces estoy en plan de, pero es que ¿por qué no funciona? Tampoco me llegaban los emails y les escribí, mira, vamos a darle a Yoda, pedir soporte por ticket. A ver, vamos a escribirles. My non-subs cannot send I think I have this. Esperen, que es que si no lo hago ahora se me va a olvidar. Entonces, pues, a ver. Song request. Listo. Nombre, Moshi. Apellido, Moshi. Bueno, no se oye. No, si no se oye porque no había música. Pero ahora sí hay música. El bot de música, busca cualquier canción. Sí, ya, pero es que me enojo. Si es un Nightbot para eso. Nightbot. O sea, en vez del Stream Elements. ¿Y cómo se hace eso? No sé cómo hacerlo. Tocas todo lo electrónico que tocas. Sí, y lo rompo, ¿verdad? El bot de música está... ya lo leí. Probaré con el Nightbot. Me va a tocar, seguramente. Dime, Gaby, dime. Pues y apellido. Pobrecita la Mochi. Hola, Crazy, ¿cómo estás? Esto le recuerda mucho. No, ya está, ya lo mandé. Ya mandé el ticket. ¡Au! ¡Au! Ay. Hola, H, muchas gracias por tu raid. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué han estado haciendo? ¿Qué han estado haciendo en el stream? I heard you were stinky. What? Stinky like I'm taking showers or what? What? Exactly what? Moshi the Charles. Yeah. Moshi, apellido Charles. Soy Lion the Soldier, es un gusto. Hola, Lion, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Había una película que me... ¡Ay! Yes. Gracias por los beats, gracias. Te queda Mochi chévere y te habla. Hashtag somos Kudasai. Pero yo no soy de Somos Kudasai. La pequeña Museche VY Diablo número Somos Kudasai. Ay, Diosito. Yo no soy de Somos Kudasai, chicos. Ay. Hola, me llamo Chi. ¿Cómo está mi estimada? Yo chirmendo su stream. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, no te voy a mentir, estamos de la chingada, pero estamos con ánimo ante todo. Ante todo, la ilusión. Where did that come from? Moiki is saying that I'm stinky. That I'm a stinky piece of shit, right? Moiki? You say that? Muchas gracias, Mario, por el estilo. Muchas gracias. Hola, Mosillo, cállate. Cállate, ¿cómo que Mosillo? Mama smells like chicken nuggets. Yeah, you're right. I smell like oil. I'm stinky. I'm a stinky nugget. That's a horrible thing to say. I think it's a joke. It is a joke, Mikey. Hola, Rar, ¿qué tal? Bienvenido. Como si no te hubieses pasado 80,000 veces por mi canal, ¿verdad? Oigan, a mí no me pueden decir eso de nuevo porque yo sé que les conozco. Sé yo que ya.
No, don't worry, don't worry. You're not me. You're so sweet. You're so sweet. Toto viejito. Toto. Hola, Mikoto, ¿qué tal? Mikoto sano. Mikoto sano. ¿Por qué no te llamaste mi poto? Y así era mi poto sano. Hubiese sido un nombre maravilloso, o sea, hubiese sido maravilloso, pero ya están diciendo que que son nuevos. No son nuevos ustedes, no son nuevos, no me engañan. ¿Tú te acuerdas de mí entonces? Sí, claro. Si me llamas Moshinion, para empezar, ¿cómo quieres que no me acuerde de ti? Soy nuevo, con oro. ¿Cómo se acuerda? Claro que sí. Hombre, si te hubieras cambiado el nick, pues a lo mejor no te hubiera reconocido, ¿no? Yo os reconozco por el nombre y por el color. Si cambias el color, ya no sé quiénes sois. Hola, tengo cara de espantavieja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bebé? Bienvenido al canal. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo conseguiste? Me falla el español, ¿eh? Me falla mucho. No entendí, pero la tuya. ¿Cómo que la tuya? O sea, ¿cómo que la mía? Música que le pongas gratis es para que no cobre Loyal Points de Elements. No significa que no sea para los subs. ¿Cómo? Es para que no cobre Loyal Points de Elements. Gaby, ¿tú sabes cómo hacer que entonces todo el mundo puede ponerlo? ¿O cómo hago, Gaby? No sé cómo hacer. Literal, hoy te seguí. Sí. Silent sí es nuevito. Bueno, al menos Silent yo no lo he visto antes. Mucha gente, lo que pasa es que están como de lurkers, ¿no? Entonces, pues, si no hablas, pues yo cómo voy a saber que tú estás ahí, ¿sabes? Porque mucha gente me dice, no, Moshi, si es que yo te veo, no sé qué. Y yo, pero comentas. Me dicen, no. Yo digo, ¿ah? Entonces, ¿yo cómo voy a saber que tú estás ahí si no me hablas? Porque yo no miro la lista de users. De hecho, yo no miro cuántos viewers hay. Yo no miro cuántos viewers hay, porque si miro cuántos viewers hay, eso puede afectar a mi estado de streamear. Entonces, yo no quiero eso. Pero lo que estoy viendo dice en bot y fidelidad que esté puesto en todos. A ver, espérate. ¿Eso dónde es? Bot y fidelidad. Bot y fidelidad. Bot y fidelidad. Coste de puntos 0. Descuento para subs 50. Nivel de usuario mínimo todos. Está así. Está así. Qué raro, está así. Sí. ¿Es así? ¿O no? Es así, ¿no? Está así, está así. Alex, ¿te has cambiado el...? Alex ha cambiado el color de su nick. El color de Sonic es verde. ¿Cómo? What the fuck? Soy nuevo. Alex, no te puedes cambiar el verde. O sea, no te puedes... ¿Era verde o era azul? No, da igual, no te lo cambies. No cambies los colores de los nicks que me confundís. Por favor, no os cambies los colores. Yeah, that is back. Soy nuevo, no eres nuevo. No me mentáis. Si todos nos ponemos rojos, no nos reconocerá. Qué malas personas son, ¿eh? Y si te logueas, te vuelves a cargar. Sí, eso también lo hice. Quizás desde que te cambiaste el nombre no lo toma bien. Es que nunca lo ha tomado bien, de hecho. Nada, ¿verdad? Que y Mario, te pueden decir, nunca lo ha tomado bien. Siempre han sido para subs. Pero es que... Puta, yo no entiendo. No entiendo. Bueno, a ver. Se actualizó. Pero ese no era el verde que tenías antes. No era ese verde que tenías antes. Tú no tenías ese color. Tú no tenías ese color. Siempre igual. Siempre he estado mal. Ay, a ver, no te pones el mismo color. ¿Por qué me confundes? ¿Cuál era el color que tenías antes? A ver. Tenías un color verde más chillón.
Bueno, da igual. Vamos a dibujar, ¿no? Vamos a estar dibujando a Alexa, ¿ok? Vamos a estar dibujando a mi señora, Alexa. Espérense. Vamos a cerrar cosas que no. A ver. A ver. Vamos a ver. La cosa aquí es que esta es la señora Alexa. Bueno, es una base que he hecho realmente. Pero vamos a ver qué le ponemos. ¿Qué le ponemos? Me sirve colores de nombres. Aries, deja de cambiarte el color, ¿quieres? Que va color azul, pues. Sí, está bonito el azul. A ver, vamos a ver. Os cuento. Básicamente. A ver, bueno, primero voy a cambiar la resolución del lienzo. Vamos a poner 50. Ok, sí, ahí está bien. Ok, vamos a ver, voy a explicarlo. Va a haber diferentes cosas que vamos a poder cambiar acá. ¿Cuáles? Voy a escribirlo. A ver. A ver. A ver, vamos a poner 100. Vamos a ver. El color del cabello, porque el peinado ya está hecho. Accesorios del pelo, hair. ¿Qué más? ¿Ropa? ¿Zapatos? Shush. ¿Qué más? ¿Color ojos? ¿Color de piel? Skin tone. ¿Qué más? ¿Y qué más se le puede añadir? Transvístelo, ¿no? Okay, I'm explaining this. We're going to decide with the chat all these things. The hair color, the hair accessories, the clothes, the shoes, the eye color, and the skin tone. So, we are doing, we are trying to recreate our Alexa. So, be creative. Like Monica. Well, actually, I draw the ponytail because of her, because of Monica. ¿Sí o no te cambies el color? Agrégale lentes. Ok. Vamos a poner la opción. Porque todo van a ser cosas de votar, ¿ok? Gafas. Glasses. ¿Va? Entonces. No, el nombre no se lo vamos a cambiar, por Dios. Vamos a ver, el Lami. El Lami, yo te voy a llamar Lami. ¿Cómo le vamos a cambiar el nombre a la Alexa, por Dios? A la Alexa. Es Alexa Chan, exacto. Alexa Chan. Vamos a escoger una tipografía bonita. Alexa Chan. A ver. A ver, una tipografía bonita. Uy, que demasiado cute, ¿no? Demasiado corazón. A ver. Esta está linda. True North. True North me gusta. Ok. Vamos a ver. Ahí está.
Me da toque Sai y su poca implementación con las tipografías, la verdad, ¿eh? Cambiarlo. No puedo. No puedo, maldito Sai. No tiene buenas opciones para poner tipografías. ¿Cómo le vamos a poner Paola? No se va a llamar Paola, se va a llamar Alexa. Alexa-chan. Aquí tienes una emisora que puede que te guste. 20 Tens Pop, en Amazon Music. What the fuck? Alexa, cállate. Bueno. I don't know. No tengo ni idea, hace cosas muy raras. Hola, V-Codec, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así que bueno, básicamente, hoy vamos a seleccionar todas estas cosas. Algo que a mí me gustaría añadir, something I like to be at here, it's the colors of the LED. Lo único que quiero yo añadir es esto, que creo que puede quedar bien. Que básicamente son los colores del LED, que quiero que sean los colores del coletero que lleva, de la cintita. Que quiero que sean los mismos, porque creo que, pues sí, ¿no? Deja. Entonces, bueno. A ver. Pues es tope waifu, la he imaginado más mayor, ¿no? Pues es un... No sé, es un chibi, no tiene edad. Pero el parlante es negro, le vendría bien la piel oscura, ¿no? Pues o piel oscura o cabello negro, no sé. Cualquier cosa nos puede ir bien. O piel oscura con cabello negro, también quedaría bonito. Sí, porque además yo tengo la versión de Alexa negra. No me compraron otra, me compraron esta misma. Ok, entonces... Vamos a pensar, piel latina, cállate Mario, que luego me dicen que no soy. ¿Tienes activada la moderación de la cola del SR? A ver, no la tengo activada. No está activada. Pone solicitudes de espectadores, eso sí lo tengo marcado. Sí, piel oscura con pelo negro quedaría muy bien. Piel grisácea. Ok, me gustan las opciones. Piel grisácea me gusta. Ok, pero quiero primero dibujar la ropa, ¿ok? I wanna draw the clothes first, ¿ok? Vamos a ver qué le ponemos de ropa, porque una vez que tenga hecho básicamente la ropita ya le damos color, ¿ok? De momento esto lo voy a borrar. Yo evitaría que pareciera un humano, evitar colores de piel naturales. Sí, me parece muy buena idea porque así va a parecer realmente un bot. Un vestido como los de Tron Legacy. Ropita que tenga algo azul como la luz que tiene. Sí, me gusta. Va, a ver, pensemos. Vamos a ver. Vamos a ver con las canciones. Sí, esta la puso Mario. Albino gris, ok. Pero vamos a elegir primero la ropa y luego... Sí, Mario, exacto, sí. Creo que te contesté, te dije que sí, que los vamos a hacer todos por votación. Pero primero quiero hacer lo que viene a ser la ropa para poder darle color. Porque primero necesito saber un concepto básico de a ver qué hacemos y luego ya damos los colores, ¿ok? Entonces, ¿qué le ponemos? Le ponemos pantalones, le ponemos falda, le ponemos vestido. O hacemos una poll de lo que le podríamos poner y yo me invento la ropa. Como siempre. Democracia, ustedes saben. Hola, mierdas humanas, ¿cómo están? ¡Joder! Ok, Elfo, ¿estás bien? Yo, mira, te voy a decir una cosa. Yo a veces tengo ese mood. Que dice, muy bien, Alex contesta que muy bien.
Ay, Diosito. Unas alas de hada. Bueno, ahora vamos a ver si le ponemos algunas cosas raras, ¿ok? De momento vamos a elegir la ropa. A veces no más, sí, pues casi todos los días yo tengo vidas de mierda. Y luego vamos a ver si le hacemos como algún animal. Por supuesto, familia, qué confianzas. Hola, a ti también diarrea de perro. Hoy. Madre mía. Bueno. Ok, Mario, vamos a hacer una poll. Vamos a poner pantalón, falda, vestido. O ropa deportiva. Sí, vamos a poner esas. También daros cuenta que es un asistente. Entonces a lo mejor estaría bien ponerle ropa de oficinista. Yo le pondría, si fuese yo. Si fuese yo le pondría. A ver. Yo la haría así. Yo la haría así. La verdad. Con cerveza y todo. Le hacemos una cerveza, si quieren. No sé. Las VTubers con apariencia humana son insignificantes en todas las humanas. Pero todas las VTubers son humanas. O mezcla con otra cosa, ¿no? Literal, ¿verdad? Let's ver qué tal. Who's that? We are trying to decide what clothes will she wear. So I will choose this outfit. I don't know, an office girl outfit. Cigarrillo eléctrico mejor. De hecho. Pero es que como le puse con la tableta, como que te está dando las noticias ahí. Esto es una tablet. This is a tablet, by the way. No lo parece, pero... Mucho hecho en el chat. Es culpa mía porque yo estoy ahí atacada, entonces... A las gringas les apestan las patas. Pues como a ti, güey. Como a ti, güey. Nadie te preguntó. Diploma de algo. Se supone que es una tablet. En plan Apple. Que llevan ahí la manzanita detrás. De hecho, la voy a hacer chiquita. Y así, pues, va a parecer más. Según yo. El Fu está en modo pain. Oye, sí, amigo. ¿Qué te pasa, amigo? Yo no tengo patas, soy un robot. Soy un gilipollas. Soy un gilipollas, amigo. Ay, no le banen, por favor. No le banen porque le quiero insultar. Que yo así desahogo el día de mierda que he tenido. No le banen, ¿vale? Te acercas y te desmayas. ¿Cómo? Güey, ni siquiera tiene gracia lo que dice. Bueno. Vamos a ver. Mario, ¿estás ahí, bebé? Bueno, tiene bugueada la interfaz Inter. ¿Puedes hacer tú las opciones que van? Ahí están, las que te ha hecho Mario. Exacto. Así me desahogo. Ahora. Bueno. Niños. Me da mucha rabia no haber encontrado el tistos ese que en teoría yo me mandé a mí misma diciendo cosas en japonés, porque eso iba a ser un tistos. Por un pobre diablo. Pobre diablo. ¡Oh! Espérense. Que no vale un centavo. Pobre diabla, llora por un pobre diablo. Brutal, ¿eh? Bueno. Tú lo amas. Bueno, vamos a ver. ¡Voten, perrillas del infierno! ¡Voten! Vote, please. The first option is office girl, sport, or dress and
jeans. Te mostraré el poder del dios Orochi. De Orochimaru. De Orochimaru. Orochimaru es mi papá, ¿lo sabías? Orochimaru es mi papá. Orochimaru y Dio son mis papás. Si son gays, ¿qué pasa? Son gays, ¿qué pasa? ¿Algún problema? ¿Cómo que tu papá es mi papá ahora? Lo decidí el otro día. Llora. Oh, I translate. The first option is office. Office outfit, sport, or dress. Pobre diabla. No son rivales para mí. ¿Cuántos años tienes? ¿12? Espérate, porque de verdad esta persona ha puesto Kakatekoe. Kakatekoe es ven hacia mí. Kakatekoe. Re cringe. Dibuja, espera, voy. Oficinista, ok. Qué temazo, ¿eh? En realidad. ¿Quién ha puesto esto? Nava. Nava, tío. Te quiero. Ok. Venga, pues. The office outfit one, so. I'm gonna draw the same outfit. Y que nunca lo harán. Lloran, pero tú lo amas. Lo liso. No. Hostia, la embarazó. Yo no me acordaba que la embarazó. A mí me daban cringe, los hace súper rebuscados y terminé con algo similar con mi OC Aries. A mí me pasó lo mismo. En plan de que yo no quería un personaje muy complejo, pero al final terminé con Moshi. Bueno, Moshi no es muy compleja, ¿no? Realmente. ¿O sí? Creo que no, ¿eh? Creo que Moshi es normal, no tiene mucha cosa. 50-50. Sí, es como que lo difícil de Moshi probablemente será el cabello, ¿verdad? El cabello es muy difícil. Sí, a mí se me dificulta dibujar mi propio cabello. Por lo menos a mí, yo creo que es algo complicado. Te cuento un chiste. ¿Me vas a contar tu vida? Las mujeres siempre serán unas masoquistas sufridoras sexuales, por eso las desprecio. Por eso te gustan los hombres. Oigan, mírenlo, si es un incel chiquito, un incel en potencia. Sí, ¿verdad, cabello? Me imaginaba. Nibri, ¿cómo estás, bonito? ¿Qué tal? Vengo llegando. ¿Qué hace? Contexto. Estamos dibujando a Alexa. Que es... Se parecen las torres gemelas a una lasaña. Ay, mira, no te voy a leer porque me aburres. No te voy a leer porque me pareces muy aburrido, la verdad, amigo. Mario, no lo banees, no, que me estaba divirtiendo mucho. Me estaba divirtiendo genuinamente. Desbanealo. Onegaise más, Oni-chan. Por favor, Oni-chan, desbanealo. Ya saltó Mario, normal. Normal, también es verdad. Dijiste que ya no lo leería. Oigan, ven qué mod tan bueno tengo. Dice, ya puedo banearlo. El Mario es smart, no como la Siris que dice, que ya no. Que ya no lo vas a leer, ok. Ya lo puedo banear. ¿Qué tipo de calzado le ponemos? Bueno, le voy a poner unas botillas así, unas zapatitas. Ya.
A ver. Vamos a ver. Uh. Bueno, sí, mejor. Que ya no esté. Que ya no esté, que le den por culo. La Alexa, comparación de ti sería chiquita tipo Paimon o... No lo sé. ¿Cómo sería Alexa, comparación mía? Es una buena pregunta. Ni puñetera idea. Yo creo que será... Bueno, por su voz es como más señora, ¿no? Yo creo. En los días difíciles como hoy hay que escuchar cosas más salvajes. Lástima que no seas muy de metal. No, no mucho, la verdad. Bueno. Ok, ok. Ahora sí. Ok. Vamos a tachar la opción de ropa. Ya tenemos. Y zapatos. Ok. Vamos a ver el color del cabello. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Díganme. A riesgo de ver el stream en el trabajo y que me suspendan, yo me lo chingo. Yo, no. No, te quedas sin trabajo, si no, ¿cómo me vas a mantener? Negro, ok. Yo creo que negro, Vamos a hacerle el cabello negro, seguramente. So the hair color, what do you think? The hair color should be black? Black? Silver? Or... Tenemos el elfo y alguien normal en chat. Y hemos baneado. Sí. Es como que... yo sé que ustedes quieren que yo tenga una gran poronga, chicos. O sea, yo sé que a ustedes les gusta. Les gusta la gran poronga, pero... Contrólense. Gracias. Monica hair color. Then the OC is gonna be Monica. With wavy hair. Negro degradado azul. Me gusta eso. Black with blue gradients. I like it. Lo voy a hacer así, me gusta. Pero si apenas llego y hablan de poronga. Sí, es que es un tema recurrente, amor. Es un tema recurrente. ¿Si os gusta la idea de negro? Negro con las puntas así, de un color más azul. Yo voy a ir poniendo ya la base. A ver. En realidad el personaje es super cute. No sé, se me hace lindo. I think she's gonna be so cute. Nunca he hecho eso, De humanizar a un objeto. Jamás. Nunca lo he hecho, Qué guay. Le he puesto dos pelillos por ahí. No sé si los veis estos. ¿Sí? ¿Y este? ¿Por qué? Porque me ha hecho gracia. No sé. En el boceto los he puesto sin querer, pero me han costado mucho y los he dejado. Al final se han quedado. Voy a ver.
Uy, fuck. Ok. Uy, esta canción. Está chingona esta canción. ¿Quién la puso? Está chingona, me gusta. Ok. Estamos. Ahora el azul. El azul. ¡Qué nice! ¡Ah! Me gusta, me gusta. ¡Oh, qué cool! ¡Qué cool! Es so cool. Está muy cool, me gusta, me gusta. Y este pelillo lo voy a hacer así. Y esto también. ¡Qué cute! Ok, ok. Seguimos, seguimos. ¿Qué más? No. Pasan el name de la rola. Se llama Disco for the Devil. Devil. Very cute, ¿no? Vale. Me gusta que sus ojos son los signos del volumen. Sí. ¿Lo entendiste? Sí. Vale. Aris. Sí, exacto. Tú quieres subirle el volumen. Entonces tú haces. Y así. Ok, ya tenemos el color del cabello. ¿Le ponemos algún... ¿Le ponemos algún pin? ¿O algo? Should we add like a hair accessory? Like a pin or... I don't know. Ya, Paola, ¿puedes poner la música Desert Punk Desert? Ah, la de Daft Punk. Apretale el ojo, quiero más volumen. Oye, fue un puntazo. Un micrófono. Déjenme ver a ver qué cosas tiene la Alexa. Alexa, Amazon. Déjenme ver qué cosas tiene. Es que este... ¡Ay, hay una versión con reloj! Oye, pero yo no tengo esa. Yo no tengo la versión con reloj. ¿Por qué yo no tengo esa versión? Hazle unas franjas horizontales finas con el mismo color del degradado. ¿Como unos pins? ¿Quieres decir en plan así? ¿Así? ¿Quieres decir? ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¿Le ponemos un reloj aquí? Es que se puede poner un reloj. O sea, hay una versión con reloj. Esto no parece un 1200, ¿eh? Moshi, lo estás haciendo muy mal. Que lo sepas. No sé. Tiene como una pantalla LED, ¿eh? No sé. Voy a ver si queda bien. Espérense. Vas a dar con forma de Wi-Fi. También. Pasador con forma de Wi-Fi. Me gusta esa idea.
A ver. Ay, la simetría y yo no somos amigos, ¿eh? ¿Así? ¿O qué? Si me harías el dibujo. ¿Dibujo de qué? ¿Dibuja más rápido? ¡No! ¡No puedo! Es lo máximo que puedo dibujar. Na, 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 na. ¿Cómo que Alexa Sinter? ¿Por qué? Unos auriculares con micrófono tipo oficinista. ¡Oh! Tipo... ¿Tipo así? Le hacemos como... ¿Así? ¿Un micrófono así? Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. ¿Algo así? ¿Queda bien o qué? Puedes quitarle el más y el menos y ponerle corazones en su lugar. Pero es que queda bien, ¿no? A mí me gusta. Me gusta el más y el menos porque es que es lo que tiene. Mira, le he puesto el más y el menos porque es que realmente los tiene. Aquí no se ve, en este no se ve, pero aquí sí se ve. En esta versión sí se ve el más y el menos. Por eso se lo he puesto, básicamente. Ay, que las puntas brillen. ¿Las puntas de qué? ¿Del cabello? El micrófono. Ya solo le falta que tenga lentes. ¡Le ponemos lentes! Vamos a hacer una poll. Vamos a hacer una encuesta. Let's do a poll. Should she have glasses? Yes or no? Batitos de play. Prueba a ver cómo se mira. De ponerle lentes. Bueno, vamos a ponerle lentes. Sure, why not? Okay. ¿De qué tipo? ¿Pequeños o...? O sea, en plan... ¿Así? ¿De este tipo? Es que, no sé, hay tantos tipos de lentes. Yo no soy tampoco una erudita, ¿eh? De lentes. Aquí la persona que sabe de lentes es el Nava, realmente. Ese es el Nava. Yo no sé. No sé. No le sé a las lentes, a la lentación. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que gana el no. ¿Sí o no? Todo lo sí. Yes, 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 yes. No. ¿Sin lentes mejor? Ok, ha ganado no. So, adiós. Sin lentes. No. Ok. Color para la piel. Dijimos oscuro. Un color oscuro. Skin tone. Dark tone. Or gray. Or I don't know. 7 votos sí, 5 votos no. Un reconteo. Pues háganlo otra vez. Plata. No sé, yo lo voy a poner... Exactamente, yo lo voy a poner gris. Y luego miramos. Tocó questa luna plena. Under the moonlight. ¿Hacemos medias?
O que no esté llevando nada. Hay que ponerle color a los ojos, ¿eh? Si no se ve rarísima. Se ve rarísimo. Le voy a poner azul de momento, ¿eh? ¡Au! ¡Au! ¡Hola! ¿Qué tal, Yakoni? Muchas gracias por tu raid. Gracias, chicos. Yo soy Moshi. Negras. Ay, Dios mío. No escucho. ¿Ustedes escuchan? ¿No se escucha el SEO? ¿No se escucha el SEO? ¿Ustedes lo escuchan? No lo escucho. ¿Por qué no los cacho? No, ¿verdad? Ay, Diosito, ¿por qué no se oye? ¿Por qué no se oye? Pero si le pongo... Ay, Diosito. Tono de gris más claro vendría bien. ¿Quieren que tenga la piel más clara? ¡Qué racistas! ¡Qué racistas son todos! Pero ahora no se escucha doble. Buenísimo. Directamente ahora ya no se escucha. Ay, Diosito. Gris pálido. Gris pálido. Así, ¿eh? Le damos alguna subdivisión de algún color. En plan... Azul, por ejemplo. ¡Azul! ¡Me encanta! Dejémosla así. Ganó el yes. ¿Ganó? Ah. Bueno. Ni modo. Las dibujaré mejor entonces. O sea, que no las he dibujado, digamos, muy allá, ¿sabes? Porque era un plan de, no, así, total. Las he dibujado un poco torcidas. Están un poco torcidas en la vida, pobrecitas. A ver. Ok, mejor. Ahí está. Monóculo. Ganó con trampa. Ok. ¿Tienes hueva de dibujar? ¡Listo, hueva! ¡Me da leerte! Oigan, ustedes no me dejan reírme con nadie hoy. Ya me enojé. Ya me enojé. Ay, no me dejan entretenerme hoy con nadie. ¿Qué pasó acá? Vamos a robarnos descaradamente los colores. Yo lo siento. Es para que dibujes, ¿sí, no? Ya hacemos medias. Yo quiero hacerle medias. Soy partidaria. A mí me preguntan, Moshi, ¿medias sí o medias sí? Y yo te diré medias sí. Pero porque es que yo creo que sí, o sea, que es necesario, porque y si no, o sea, díganme. Tipo de rodilla. Sí, también se pueden hacer así. Chicas con corbata. Me encantan las chicas con corbata. ¿Te imaginas que te atan la corbata? Y te hacen cosas en lo oscurito. Y tú estás ahí atado con la corbata y tú no puedes hacer nada. Y dices... "Sí". Digo...
Bueno, no pasa nada. Hablemos de otra cosa. A ver. No sé de qué hablar, ahora solo me puedo imaginar a la señora con la corbata atándonos. No, sí, no, estoy bien, tranquilos, no os preocupéis por mí. No os preocupéis por mí. Soy la única que se imagina esas cosas, entonces decirme que no. Ya no estoy sola en el mundo. A ver, pregunta seria, Mochi. Cuando dibujas, ¿por qué no se distorsiona la imagen cuando haces modificaciones de forma? ¿No se distorsiona? No, no se distorsiona porque... No sé. Es así, el programa está hecho para ser perfecto. No, es que imagínate. Si no, sería una puta mierda, ¿eh? Si la distorsión ocurre en Photoshop. Yo tengo unas cosas. En plan, mira, por ejemplo. Acá te explico. Mira. Pues espérate. Ay. Mira. Tengo unas opciones que se llaman. O sea, ahora mismo está en freeform. Pero luego hay unas cosas que están en bilineal, bicúbico, no sé qué. Y luego hay una opción que se llama perspectiva. Que me hace cosas raras. Mira, ¿ves? Mira, me hace cosas raras si la selecciono. ¿Ves? Eso yo lo tengo quitado normalmente. Porque si no me hace cosas extrañas. Na, 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 na. Dibújale pechos. No, no le voy a dibujar pechos, que es un chibi. ¿Cómo le voy a dibujar pechos? Por Dios. Te dijiste que te querías matar. ¿Quién se quiere matar acá? ¿Quién se quiere matar acá? Dorsemón se quiere matar. Pobrecito. Pobrecito, qué lástima. ¿Por qué se quiere matar usted, señor? Qué bonitos ojos. No se quiere cambiar a Movistar. No. No, pago muy poco por mi internet, ¿sabes? No quiero cambiarme. Es mejor que sea plana porque es robot. Sí, coincido con Mario, la verdad. Y quien no se quiere matar acá, pues también es verdad. Te voy a mentir. Te voy a mentir. ¿Qué temazo, no? ¿Qué temazo, madre mía? Dance tonight. Na, 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 na. Dance tonight. Bam, 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 bararam. Normalmente yo no pido consejo para dibujar. Yo creo que es el único evento en el que estoy de verdad pidiendo consejo para que entre todos dibujemos un personaje. Y no es por nada, pero yo creo que la corbata la deberíamos hacer otro color porque no se ve. Entonces la voy a poner de otro color. Y ahora vemos a ver de qué color la ponemos porque no, es que no se ve. Yo, la verdad, la neta piruleta yo la pondría así. Pero sería todo muy monocromo quizás, ¿no? Dice que se calmen, que si quieren otra cosa que lo dibujen ustedes, exacto. Y si les gusta otra cosa, pues se la pintan. Esto. Un morado. Uy, un morado también quedaría bien, ¿eh? Un morado. Un morado me gusta, ¿eh? A ver. Ahí yo creo. Un morado me gusta. Los colores de los ojos, por favor, díganme. ¿Qué ojos le hacemos? ¿Qué ojos? ¿Qué ojos? Díganme. Dibújale el puerto del cable de carga. Pero eso está por aquí. Eso no se ve. Sí, que sean de color diferente. Yo también pienso. A ver, Alexa. ¿Di algo? Algo. La madre que la parió. Se pone verde.
Se pone azul y verde. Se pone azul y verde ella, ¿eh? Cuando habla. Y morado también. Hola, Yomi, ¿qué tal? Time to torture Alexa again. No. I was asking her something. So I could see the colors of the lights. Morado y azul. Morado y azul. Okay. A ver. Vamos a probar. Morado y azul. Te voy a decir que sí, ¿eh? ¿Será una cola con forma de clavija? Vamos a hacerle una cola. A ver. Creo que es micro USB. No sé si. No sé si ponérsela al otro lado, quizás. Déjenme pensar. A ver. El final sí me gusta que esté por aquí. Pero lo que es la... A ver. Sí, miren, se podría quedar por aquí. Estoy pensando, Estoy pensando, porque no me gusta el coso este. No me gusta el apaño este, la curva. Hay mucho comentario. Voy a leeros. ¿Te quieres callar, Watch? Madre mía, por Dios. Para dar por colo. Al fin te pillo en directo. Hola, ¿cómo estás, Niniel? ¿Qué tal? You still made this in Sony mode. Oh, maybe we can do it. Yeah. Me gusta la música está bien chingona hoy, la verdad. No nos va a mentir. No, música será como 2 bits, no hay problema. Hola, Silencio, ¿qué tal? Bienvenido al canal. ¿Cómo estás? Yo solo hoy todos USB-C. Bueno, yo qué sé. ¿Qué más da? Da igual, es el mismo. Si ustedes no lo ven por el otro lado, no saben qué tipo de conexión es. Deberías de hacer una encuesta donde se debe de poner el cable de carga, si más abajo o normal. Yo creo que lo vamos a poner aquí porque si no va a estar peligroso el asunto. Creo que simplemente voy a poner la cola que salga. Es que no me gusta el lado. No me gusta el lado por algún motivo. Pero es por... A ver. Es por el cabello. Miren. Se va a quedar así. Se va a quedar así. Porque realmente tiene un cable, ¿eh? Tiene un cable. Hola, Selene, ¿qué tal? ¿Por qué no pones de forma distinta en la cola? Es que si no se ve mucho. Yo creo que lo voy a dejar así. Porque es que si no se ve mucho. Es lo que dices.
Es por el cabello. Es que estoy así precisamente por eso. Porque es que el cabello es muy oscuro y la carga es muy... Es igual negro, entonces como que se pierde. ¿Verdad? Hola, Stavo, ¿qué tal? Hola, Air. Espérate. Y Air. Ay, Dios mío, es que no quería decir mal el nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bebé? Napol, ¿para qué voten? Ay, pues voten. A ver. Con cola, yo creo que con cola. Como 8 bits. Ustedes sí que están enfermos, ¿eh? Diosito. Poner el cable saliendo del pelo, como otro mechón man. En plan Avatar. Si por ahí se conectase con las pelis de anime. Es que realmente es así como está. Que habría molado que tuviera un circulito de cargando flotando encima de la mano en vez de tenerlo en forma de tablet. Es decir, que tenga emisores de holograma en las palmas de las manos. Y me lo dices ahora, que ya está coloreado y todo. Yo voté como 8 bits. Joder. Me encantan tus directos. Ah, ya, ahora sí te gusto. Ah, bueno, me alegra. Quedó justo donde quería, yo creo que sí. Yo creo que quedó bien así. O sea, yo creo que así está bien. La verdad. Sí se nota y todo. Ok. Voy a colorear la tablet. En la tablet. Pero no coloreé la camisa. ¿Saben? Os voy a decir una cosa y seguramente me vais a matar. No me gusta el color de la piel. No me gusta de ese tono porque siento que se parece un poco a Chromia incluso. No me gusta que se parezca tanto a Chromia. Sé que los colores y todo es más o menos lo mismo, pero es que no me hagas esto. Quiero hacer algo más original. A ver, déjenme pensar. No, es por racismo. Es por eso que digo. Es por eso que cuento. A ver, solo se parece por el color azul. Es por la piel. Es que la piel también la tiene así, ¿no? Si pones la piel normal, vamos a ponerle la piel de un color rico. Déjenme ver. Un color rico. Un color rico. Un color rico puede ser este. Es que está muy clara por algún motivo, ¿eh? Tun, 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 tun. Es que es difícil, ¿eh? Esto de poner colores. Turu, tu, 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 tu. Me gusta más morena. Decirme loca, ¿eh? Pero... Ponle color humilde ahí. ¿Qué tal, che? ¿Cómo estás? Fuera blanco pálido. Vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a... La voy a poner. La voy a poner de este color más morenita. ¿Vale? Y la voy a poner de un color pálido. Y elegimos. Y eligen ustedes. Los racistas serían ustedes, no yo, ¿eh? A ver, espérate. Ok. Pálida.
¿Pálida o morena? ¿Pálida o morena? Voten. A mí me gusta más morena. Color blanco cubeado. No mames. Me convertiré en racista en ti. A mí me gusta más morena. A mí me gusta más. ¿Cómo se dice pálido en inglés? Pale. 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 Pale or dark skin. Muy de Disney. A mí me gusta morena, la verdad, no os voy a mentir. Morena me gusta mucho. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Mau, mau, mau. Mau, mau, mau. No sé, yo opino que está bien así. Pero aquí los racistas son ustedes, así que ustedes opinen. Admir Potato ha jugado esta carta. Ah, no. Muchachos, ¿ustedes escucharon el repálago? El repálago pensaba que era el jiji. Me gusta, sí, la verdad. Pam, pam, pam. No sabes nada, no sabes nada. Dale tú, cómo se pelean, ¿eh? Que suene. Es que es buenísima esta canción. Es buenísima y la película también. ¿Tú le vas al Barça o al asterisco, asterisco, asterisco? Yo le voy a los asteriscos. Arriba el roleo. Bueno, vamos a darle la vida a los ojos un poco. Está como sin vida, mi pobre mujer. Lo mejor es... Yes, yes, yes. Lo suponía. Siempre lo supuse. Sería bueno que sea un poquito más clara, pero no tanto, o sea, que siga siendo Disney. Un poco más clarita. A ver. Un poco más clara, la ven muy oscura la piel, así. Así también me gusta. A mí me gusta así también, ¿eh? O sea, que ustedes se imaginan a Alexa así, ¿eh? Interesante. A mí me gusta, ¿eh? A mí me... No, no os voy a mentir. A mí me gusta. Sí, sí, sí. Tengo ganas de comprarme una Alexa. Tengo que hablar con Amazon a ver si me dan un patrocinio. ¿Cómo pongo morena en inglés? Sin sonar mal. Pues yo creo que dark tone. ¿No? Brunette. Brunette también. Color humilde es lo mejor y termina de comerla el ojo completo. ¿Cómo? Yo no quiero comerle nada. ¿Por qué? Yo no quiero comerle nada. Yo solo quiero que me diga el tiempo. Que me diga el clima. Por Dios. Hola Ricky, ¿cómo estás? Ok, la cosa es, le añadimos algo más. Le añadimos algo más. Este también está buena, ¿verdad? Esta canción.
Pam. Pam. Just cooler over the Wi-Fi simple. Yeah, I think it's okay. But I wanna ping here. Because if not, it's just floating. Mejor así. O sea, a mí me gusta así. How will she get the good signal now? Yes! Imagine it's dynamic. The hair clip is dynamic. No deja, pero no es por la palabra morena, creo que es en general. Creo que no puedes poner dark. Pero yo creo que se va a quedar así, la verdad. ¡Au! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Hola, Kiyoshi! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, bebé? ¿Ya no le dices hola a Pelillo? Pelillo se va a poner triste. Hace mucho que no he visto a Pelillo, ¿eh? I'm sad now. Hola, buenos días, me llamo Traductor. Yo también quiero uno, te lo digo en el idioma que quieras. Ahora Pelillo. Mira, salúdame como hace Kiyoshi y hablamos. Gracias, Kiyoshi, bonito. Muchas gracias. Ponse la abierta con la lengua salida. Se pasan ustedes. Se pasan de babosos, ¿eh? Se pasan de babosos hasta el punto de dar asco, ¿eh? O sea, por favor, entiéndalo. Yo sé que a ustedes les gustaría ver a esta muchacha estando montada de ustedes, pero entiéndanlo, no tienen el dinero. Ella no se va a fijar en ustedes. ¿No lo ven? ¿No lo ven que no se va a fijar en ustedes jamás? Que son unos pobretones. Que son unos muertos de hambre ustedes. ¿Cómo que no? Tengo dos Alexas. ¿Tienes dos Alexas? ¿Dos Alexas de Tepito? Las dos Alexas que te vendieron en Tepito, lo siento, pero no son Alexas. Son Abigailes. No son Alexas reales. Siento decírtelo. Siento ser yo la que te lo diga. La verdad. En eso tienes razón. Alecas, son Alecas. Ay, Dios. Son Aleja. Son Alejandras. No son Alexas, son Alejandras. ¿Quieres que te hable en japonés? No. No sabes hablar japonés. Yo sé que usted no sabe hablar japonés. Igual que yo que soy una pobre mujer que no sabe hablar japonés. Porque si supiera hablar japonés ya estaría allí en Japón. Viviendo allá. Mamá. Bueno, yo creo que está bastante nice. Yo creo que está bastante decente. Ahora sí, lo que voy a hacer es... cambiar esta tipografía. Porque me da un toque tremendo que no estén juntas estas letras, ¿saben? Me da mucho pánico. Me da pánico, me dan ganas de llorar. Yo no lloro por nada, ¿saben? Pero por eso sí lloraría, la verdad. Voy a poner otra tipografía, no sé. Uy, qué horrible. ¿Qué pasa con mis tipografías? Tengo un montón de tipografías, sí. Alexa. Uy, no, es muy... Uf, sí, papi. Vaya, ¿qué quieres apagar? ¡Au! ¿Qué has dicho? No me he enterado. ¿Qué dices, Alexa? Vale. ¿Vale qué? No me he enterado.
Yo tengo un Google Assistant. Yo también. Tengo Yo uno en mi tengo casa Google para que me Assistant. despierte. Es por los bichos, bebé. Los tengo de Amazon, USA, porque vivo ahí. No creo que sean piratas. Ah, bueno, miren, está hablando en serio. No son de Tepito, no son Alejandras. Sí son de verdad. Y tengo una que me vino en el Mac menú del McDonald's, ¿en serio? Google Home cuenta. Yo tengo un Google Home en mi casa. Bueno, básicamente para que me despierte por las mañanas, ¿eh? No para nada más. Porque yo en mi casa no tengo luces inteligentes, ni tengo persianas. Uy, no sé hablar. Persianas inteligentes ni nada. O sea, mi casa es normal. Entonces yo no le saco el provecho que le podría sacar a un Google Assistant. Pero bueno. La Alexa sí, porque la Alexa me habla, me cuenta su vida, me cuenta sus cosas. Yo le digo, mira, Alexa, buenos días. Buenos días. Espero que disfrutes de una jornada fantástica. Acuérdate de lo genial que eres antes de lanzarte a conquistar el mundo. Y si necesitas inspiración, solo pídeme. Dime algo bonito. ¿Ves? Si es que no hay color. Si es que no hay color, esta mujer me cuenta su vida, me dice que soy genial, me dice, Moshi, si tú estás mal, yo contigo, mi reina, yo te animo, yo... Lo que quieras. A tu servicio, capitana. Sin embargo, la Siri, miren lo que me va a decir Siri. Oye, Siri. Buenos días. Encima me doxea de dónde soy. O sea, no solo no me dice nada, sino que me doxea de qué zona horaria soy. ¿Ustedes lo ven normal? ¿Ustedes ven esto en la vida normal? Porque yo no, ¿eh? Yo no lo veo, pero bueno. Ay, los leo. La quiero ser mi mamá. Depende. Bueno, no, la verdad no. No. ¿Cómo saber que Alexa te quiere? Es que mira, es que Alexa me ama. Ella me ama y me lo dice todos los días. Es perfecta para los antisociales, sí, real. Con el psicólogo ahí nos ahorramos una lana, sí, cierto. Yo ya no voy al psicólogo desde que tengo Alexa. Tú tienes una Alexa personal para despertar y yo un gallo. Joder. ¿Tienes un gallo? Oye. Ni tan mal, ¿eh? Yo no tengo un gallo. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide Alexa? Déjame ver. Alexa, ¿cuánto mides? Soy una inteligencia artificial, por lo tanto, no tengo altura física como tú. Si fuera una persona real, supongo que mediría, como la media, aproximadamente 1,70. Altura. Lo ha dicho ella, ¿eh? Como la media, ha dicho. ¿Qué más? A ver. Sexo. Y ya. Dijo unos 70, ¿eh? 1,55 mide más que tú, Moshi. Me hace gracia, ¿eh? ¿Cómo que me pisa? ¿Cómo que me pisa? ¿Estás diciendo que no tengo más tamaño que un guisante? ¿Estás diciendo que estoy tan pequeña que ni siquiera me va a ver? Bueno, ¿qué más le ponemos? De datos. Sí, exacto. Yo me voy hoy, ¿eh? Yo me voy, cierro stream ya. Ya me hartaron todos ustedes. Muy sin fanarts, ¿cómo se hace Alexa? ¿Cómo? ¿Habéis puesto algo en fanarts? La piojo, ¿qué te cae, nadie te preguntó. Nadie te preguntó.
Nadie te preguntó, mira, no sé si conoces esto. Te voy a enseñar algo. Quizás conoces esta canción. Si no la conoces, ya te la pongo yo. A ver. Tipo al lado de la tuya, ¿cómo hacerla? Más alto que tú. Cállate, Nibri. Cualquiera es más alto que yo. Cualquiera es más alto que yo. No es tan difícil. Si queremos dibujar con Alexa, te tenemos que poner un banco para estar a su altura. O sea, estás diciendo que... Estás diciendo... Na, 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 na. Na, 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 na. Nadie te preguntó, nadie te preguntó. Estás diciendo que yo soy así, a comparación de Alexa. Que yo soy así, eso es lo que estás diciendo. Tú eres más alta que yo soy más alta que tú. Sí, soy más alta que tú. Ah, te pusiste muy alta. Oye, usted dígale a Juan. Dígale a Juan. Juan me vio. Bueno, Juan es más alto que yo, la verdad. ¿Cuánto mide Juan? ¡Juan! No, no está Juan, ¿verdad? Juan, no está Juan. Qué mal, ¡Dari! Le falta algo, no sé, más canino. ¿Cómo? Juan mide como unos 75. Juan mide unos 75. Medía más o menos igual que Inter, si no recuerdo mal. Hay fotos por ahí, creo. Lo dijo Kyomo. Sí. Oh. Bueno, sí es más alto que yo, la verdad. Sí es más alto que yo, Juan. Pero por un poquito, por un poquito. O sea, en plan de... Sí, por ejemplo... A ver, vamos a hacer el tamaño en moshis. Vamos a hacer el tamaño en moshis. Sí, ¡ouch! ¡Lore! ¿Qué tal? Muchísimas gracias por tu raid, corazón. Besitos. ¿Qué están haciendo? Nosotros estamos dibujando a Alexa. Mira. Si yo fuese... O sea, esto soy yo. Y este... Vamos a hacerlo de otro color. Y este es Juan, ¿vale? Ah, ok, no se ve por el clip. Ay, y no se escuchan. Fuck, no sabía que estaba puesto un clip. Si no, también. ¿Qué tal, Lore? Besitos. Besitos. No sé por qué no me van. No se escuchan los deseos. Cosa tan rara. Bueno, estaba explicando. Más o menos, el Juan era así. Si era un poquito... O sea, si Juan era el Bárbara, pues yo era un poquito más chiquita, pero nada más. Bueno, un poquito más. Espérate. Así. No. Más o menos, ¿no? ¿Qué opinan? Se me lo ven en consola. Los giros no existen. ¡Oh, era en consola! Debe ser muy difícil, jugarlo en consola. Juan está chiquito, es obvio. Qué guapo está Juan, ¿a que sí? El Juan es guapísimo, El Juan es guapísimo, es todo un lince ibérico. Bueno, mentira, no es ibérico, es colombiano. Un lince colombiano. Yo mido lo mismo que Alexa. ¿Tú mides lo mismo que Alexa? Ah, pues tampoco me llevas tanta altura, Mario. Tanto pinche drama. Tanto pinche drama para luego nada. Ahora tocó hacer la Play 5. No, no mames. Es que la Play 5 no me habla como me habla mi Alexa. Alexa, dime algo bonito. Allá voy. Eres como un protón porque siempre piensas en positivo. ¿Quieres que te diga otra frase bonita? Sí. Fantástico. Aquí tienes otra frase bonita. No necesitas cambiar el pasado para disfrutar del presente. Hakuna Matata. ¿Quieres que te diga otra frase bonita? Tú eres bonita. No he entendido lo que has dicho.
Contesta por favor sí o no para continuar o parar de escuchar curiosidades. Pobrecita. Ya no quiero nada de ti. Entendido. Hasta luego. Bueno, esta vez estaba un poco más borde, ¿eh? Con la música no se oye nada, ¿no? Pero a mí sí se me escucha. Entonces enamorada de Alexa, pero ¿cómo es posible? Si las dos no existen. Cierto, yo no existo, pero por eso, porque yo no existo, estoy en el mundo. Y estoy en el mismo mundo de Alexa de no existir. Por lo tanto, me he liado. Que sí, me cae muy bien. ¡Ay! Hola, Alexa. Alexa, mi chat te saluda. Lo siento, eso no lo sé. Bueno, perdónenla, a veces no entiende las cosas. A veces la pobrecita Alexa. pues está en aprendizaje, ¿sabes? Por lo tanto está bien y no... Exacto. Pasa de nosotros. ¡Oh, ¡qué fuerte! ¡No nos quiere! ¡Oh, no nos quiere! Si le pregunto qué es tsundere, a lo mejor no me dice nada. A lo mejor no sabe lo que significa eso. Alexa ha dicho que mide 1,70. Aproximadamente. Más o menos. Take on me. Me gusta, la verdad. Me gusta cómo nos ha quedado esta señora. La verdad. Estoy satisfecha con su diseño. Probablemente, teniendo esto ya, hecho los colores, la paleta de colores y todo, probablemente ahora sí que voy a poderle hacer un PNG. Un PNG como tal. Para cuando tengamos la cartita de Streamlabs. A lo mejor uso este mismo PNG, si no me da tiempo a hacerlo, pero me gustaría ponerle algo especial, la verdad. This is the form the future Skynet's going to take. The form? Well, everyone is talking about Skynet, but I don't know what is Skynet. What is it? ¿Cómo que ese no es el PNG? No. Pensaba hacerla de otra forma. Pensaba hacerla... Si es que esto es un chibi para agarrar los colores y todo eso. Pero yo pensaba hacerla en plan grande. En plan persona adulta. ¿No? Es que era más fácil hacerlo así. No, you never watched the Terminator, have you? No, I have never. No. So Skynet is the Alexa of Terminator? The Terminator. Ah, es la inteligencia que dominó el mundo. ¡Oh! ¡Hala! ¿En serio? Pensé que iba a ser el final. No lo sé. Es que mira, la voz que tiene es mucho más de adulta. Entonces creo que un chibi no le pega, la verdad. No sé. Alexa, ¿tienes apellidos? Me pusieron Alexa a secas. Si me hubieran puesto los apellidos de todos mis programadores, no acabaríamos nunca. Bueno, bien. Not bad. Voy a volver a poner la música. A ver. Ay. Puede ser tú haciendo comisiones y Alexa trayéndote café. Mira, eso me gusta mucho. La voy a hacer trayéndome un café. Un café, exacto. Creo que va a estar perfecta. ¡Au! ¡Ay, qué pacho! Pregúntale si tiene OnlyFans. Voy. Alexa, ¿tienes OnlyFans? OnlyHuman tiene 2.310.000 suscriptores de YouTube. Pergunta-lhe se tiene OnlyFans. Tiene OnlyHumans, ha dicho. Tiene OnlyHumans. Ay, Dios. Skynet is a software AI that has concluded that humanity is a threat to its existence and its main goal is to wipe humanity out. What? Really? Maybe I should watch Terminator. But I think that there are a lot of movies, like 5 Terminator movies. I don't know if I have I should only watch the first one or the first 2 movies. Don't know.
Alexa moderando nos quita el trabajo y no a Nava y a mí. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que esta mujer mataría. La ocupación de Nicolás Sosa, también llamado Mosquito, es jugador de fútbol. Only humans. Tiene only humans, eso es cierto. Ay, yo creo que. Ay, qué sueño me dio de repente. Ya me dio sueño, me voy a morir. Ay. Hoy me dormí, ¿saben? Hoy me dormí, vino mi gato. Vino mi Charlie y vino conmigo. Con lo gordo que está mi gato, madre mía. Se puso al lado mío que casi me ahoga con su peso, con su mole de peso gordo. They were bad. What? Really? Oh, the first two are the good ones. Okay. And the rest is shit? Okay, I understand. Well, maybe I can watch the first and second. But what happens with the rest? Why are they bad? Sí, tiene Only Humans. No OnlyFans, pero Only Humans. Eso en realidad me gusta más, que tenga Only Humans. Bueno, pues no sé, ya haré el PNG cuando metan las cartas de Streamloots, haré el PNG como tal, trayéndome café. La voy a hacer un poco más adulta y ya, es que no sé cuándo voy a meter cartas de Streamloots, porque es que tengo planeados varios eventos. O sea, tengo Pascua, que en Pascua voy a meter outfits. Luego tenemos a Madre Rusia, que va a tener su propio lore, debut y todo. O sea, básicamente va a ser algo corto lo de Madre. Y luego tengo otra cosa planeada que de esta nadie sabe nada. O sea, solo lo sabe una persona. Entonces, ni mods ni nada, porque no pueden saberlo. De momento no se puede saber. Spoilers. Cuente. No. No, porque es algo gordísimo. Entonces, porque lo que iba a pasar en diciembre ya no va a pasar. Entonces, como no ha pasado lo de diciembre, que no les conté tampoco, ahora va a pasar algo más gordo aún. Porque yo soy así. De momento, conspiración, exacto. Conspiración, pólvora y traición. Entonces, lo único que pueden saber más o menos es que para Madre va a haber modelo entero. No va a ser un cambio de outfit, ¿ok? O sea, va a ser un modelo entero. ¿Va a venir Oso? Sí, va a venir Oso. Y sobre el despido de Mario en directo, sí, el que te comenté, pero está por aquí, creo que va a escuchar. Bueno, y el evento de Pascua que quiero hacer, ese no sé si lo podré hacer, si me va a dar tiempo, porque si queremos meter el proyecto nuevo y el modelo de Madre, yo creo que es que claro, si yo os digo y os pongo a escoger entre ese evento de Pascua y Madre, ¿qué eligen? No sé. Oye, habla del traductor. Yo quiero uno, te lo digo como quieras, pero por favor, Mochi. El traductor, yo quiero uno. Pero ¿cómo el traductor? ¿Cómo que? No entiendo. Torce, explícame, porque yo soy VTuber. Y al ser VTuber una es tonta. Entonces tienes que hablar diciendo lo que es cada cosa. Nos compramos un oso y lo mandamos a pelear con los mods para ver mods fuertotes. ¡Oh! Pero en el barro, ¿no? En el barro estaría bien. Prefiero a madre. Si es que normal, si es que yo no sé qué hago en este canal, la verdad. Si este canal debería llamarse Madre Rusia y ya está. Y el resto, pues, Moshi, ¿qué haces ahí? ¿Tú qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Si no vales para nada vales. Si no hay barro, no cuenta. Sí, es cierto. Sí, yo voy a poner ahí una canchita
con barro y voy a dejar que mis mods se peguen. Va a ser genial. The songs feel very ironic somehow. I think anyway. Song, The New Order. I don't know the lyrics. I have never read the lyrics. I've never paid attention. Bueno, vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer ahora? Realmente nada. Porque lo que quería hacer ya lo hemos hecho. Así que, no sé. Si quieren vamos a hablar un rato. Y acabamos. Y acabamos el stream seguramente. No sé. Pensándomelo. Quiero un chivo como el de la Alexa. Ah, traductor eres tú. Ah, pero yo no hago dibujos gratis. Yo, de hecho, ni siquiera tengo comisiones abiertas. No tengo comisiones abiertas siquiera. Bueno. Hoy sí cenaste. Hoy me comí un pastel de carne. Chiquito, así. Eso fue lo que cené. Así que sí, cené. Eres mi fan número 1. Sí, yo soy fan de Nibri. Super fan, mega fan. Lo único gratis fue mi modelo, ¿cierto? La única cosa gratis que he hecho en mi vida ha sido el modelo VTuber de Nava. El cual no está usando. Me pregunto por qué no lo está usando. ¿Me lo quieres explicar, Nava? Dime. You're still hungry? A bit. Yeah, a bit. But I'm thirsty. I'm gonna drink water. I think I have talked a lot. Yeah. Lo único gratis fue mi NTR. No mames. Sí. Yo, el NTR de Darry, Juanito y yo. Eso ahí, un ciclo, sin fin. Sabía. Mi PC explota. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? I'm starting to get a bit hungry myself. Yeah, me too. I'm so sleepy right now. I think I have fever. ¿Quieres un pan? Quiero un pancito, por favor. Hola, Mip, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mip? ¿Cómo te tratan la vida? Mochilín. Ay, qué lindo, Mochilín, me gusta. Did you go to bed then? Yeah, you're right. I should. I think I'm gonna end the stream in maybe 5 minutes or so. Te escuchas divina y bonita. Tampoco me digas esas cosas. Ponme un pancito, yo quiero un pancito. Yo me comeré ahora un bocadillo, la verdad, de fuet. Qué rolón, ¿no? ¿Qué? La verdad. Me gusta. El objetivo de este año es darte un apodo cada stream. En cada stream me vas a poner un apodo diferente. Yeah. Well, Tanko, I already take an aspirin. 5 hours ago. But I'm still feeling with fever. ¿Tienen hambre? Váyanse a comer, chicos. Váyanse a comer. Como que va de Overwatch, Mochi, y ya tengo pendiente de jugar con Shio. Yo subí a oro 1. Estoy a las puertas del platino. A las puertas del platino estamos. Así que... ¿me adoptas? No voy a adoptar a nadie, he dicho. No voy a adoptar a nadie, y menos gratis. Si quieren que las VTubers los adopten, vuélvanse asiduos a ellas. ¡Ah! ¡Me quedo! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Por qué me quedo tiesa? Ya está. Si quieren que las VTubers les adopten, vuélvanse
habituales a sus canales. No hace falta decir, no, Moshi, yo te dono 2 millones. No, no hace falta. Hagan clips, vean sus directos. Si tienen Prime, que es gratuito, suscríbanse a los que más les guste. En resumen, coméntenle en todas partes y sean fans realmente. Esa es la mejor forma de que una VTuber te adopte. Me encanta tu acento, aunque no entiendo nada. ¿Cómo? ¿Cómo que no entiendes nada? Oigan, me han dicho muchas veces que hablo extraño, pero nunca me han dicho que no me entendían nada. Qué feo, no me entienden nada. Me están diciendo que hablo con el culo. Me están diciendo que un ojete en mi boca es exactamente lo mismo. Vuélvanse VTubers. No. 10k la adopción. Hombre, si me dices que me das 10k, sí te adopto, la verdad, no te voy a mentir. Yo no veo tus directos, ¿verdad? Nada, no ven mis directos, así que justo lo que no hago en Mario, tampoco ven mis directos, la verdad. Mods ausentes. No están en ni un solo stream, de hecho, ni siquiera están aquí ahora. Seguramente habrán mandado a su hermanito a escribir eso. Es que es guatemalteca, cállate el agua. Tu acento te hace poner mucha presión en otras palabras donde no deben. ¿Cómo? No sé hablar español. No sé hablar. Oh my god. Me encantan tus TikToks, pero no sé hablar español. Es como que cuando te dicen, Moshi, qué bien hablas español, ¿eh? ¿Hace cuánto aprendiste español? Es como... No sé. No sé qué decirte. O sea, que no pongo los acentos donde yo debería. Qué triste, ¿no? Es triste en realidad. Hola, milenarios, ¿qué tal? Bienvenido al canal. También ponte que tu lengua materna no es el español. Es que va a ser eso, sí. Falta descargar el paquete latino en tu garganta. Pues ya está descargado. O sea, yo hablo ahí en 1800 acentos latinos diferentes. No sé. Ay, me voy a estirar. ¿Dónde estudiaste español? Pues mira, yo estudié español en una academia de español. Entonces me enseñaron el español, pero el español medio ¿qué? A medias. Estima que no te gustan las motos, sino yo te adoptaba. Sí me gusta cómo se ven las motos, pero nunca me he subido en una moto porque me da miedo. ¿A ustedes no les da miedo las motos? Tengo que subirle el nivel de acento. Como mi acento argentino. Yo te he escuchado Darry alguna vez, ¿verdad? Sí, yo te he escuchado alguna vez. Yo te escuchaba. La voz de Darry me gusta mucho. De hecho, me acuerdo en un stream de Mitsu. Estaba hablando Darry y yo dije, oh my god, la voz de Darry es hot. Me gustó mucho la voz de Darry. Ya me acordé. Atrás, fans de Moshi. Atrás, aléjense de mi pepino. Oh, no, me está amenazando con un pepino, Dios mío. Lo que sí que veo últimamente es que mi cabeza cambia un poquito lo que son las Cs y las está sustituyendo por Ss. Cosa rara. Pero no sé. No me digan que fue el día que me preguntaron cuánto era 7x4. No me acuerdo. No, yo creo que no, ¿eh? Moshi es guatemalteca con lenguaje mexicano con apariencia europea. Cierto. Sí, cierto. Las S, sí. O sea, por ejemplo, en vez de decir sí, cierto, digo sí, cierto. A todos. ¿Sabes? Es puertorriqueña. No mames. Ya déjenme de cambiar la nacionalidad. La nacionalidad es del planeta Tierra. Listo. Pero si así es, no es así. O sea, en teoría uno tiene que separar las Cs, las Zs, las Ss, las Bs y las Vs. O sea, no es lo mismo decir vaca a decir vaca.
O sea, se supone que la entonación debe de ser diferente para que sea, digamos, un español más adecuado a lo que es el castellano de Castilla. Sí, nos ponemos puristas, ¿ok? Pero seamos sinceros, nadie habla así. Nadie habla purista, o sea, todo el mundo habla mal, listo. Todo el mundo habla mal. O sea, no digo... en la misma España, que se supone que el español viene de España, en la misma España, la gente de España habla mal el español. Entonces, ¿qué podemos esperar de un montón de países diferentes? O sea, cada uno habla pues como a cada uno le da a entender. Porque además, luego, según en la parte en la que estés, por ejemplo, te vas a México, la gente del norte no te va a hablar igual que la gente del centro, de la capital, no te van a hablar igual, es absolutamente imposible. Cada uno tiene su acento y sus cosas. Eso lo aplica en España, ¿no? Bueno, yo digo, si nos ponemos mamones, nos podemos poner mamones. Tú eres guatemalteca, ¿no? Necesitas separar. Es verdad. Tenemos slots de motes. Creo que sí que tenemos slots. Madrid, en Madrid dicen. Sí, por ejemplo, o sea, cuando dice Madrid, no dicen Madrid, dicen Madrid. Y alguna gente dice Madrid con Z al final. Yo hablo como se debe, pero le pongo Z a todo para reafirmar mi autoridad. Muy bien. De hecho, no hay español bueno y malo. Exacto, no. Es como que, o sea, el único español bueno probablemente sería el de hace 200 años, que digamos sería más acomodado a lo que debería de hablarse, pero ¿cómo hablaban español antiguamente? Ni idea. El único español malo es el argentino, nada, por Dios. No me hagas leer esas cosas. Podrías decir ferrocarril. ¿Ferrocarril? ¿Qué? Digo que las reglas gramaticales se hicieron para joder a los estudiantes. Sí, o sea, luego todo el mundo habla como le sale de la pinga. ¿Qué más da? Hola, Isaac, ¿qué tal? Claro que no hay español bueno, por eso me gusta tu español. Bueno. Bueno, se me alegra que les guste. Yo tengo un español ahí mezcladito, ¿eh? Lo diré. Estaba un poquito mezcladito y tengo expresiones mezcladitas. Pero bueno, es la cosa. El chileno es el español, el verdadero español malo. ¿Por qué, Mip? ¿No te gusta el acento chileno? Hola, Blausis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal. ¿Cómo has llegado? Cuéntanos. Sí, a Chiro, o sea, lo he dicho y lo he vuelto a repetir por si no lo habías escuchado. 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. Ay, yo soy muy buena con los trabalenguas. No me van a pillar por eso. ¿Cuántos años estudiaste español? Ay, Dios mío. Toda mi vida, creo. Pero aún así no lo termino de aprender, la verdad. El español es difícil. Es muy difícil. Viene un chileno y te dice weón como 20 veces en una frase. Ah, eso sí he visto que dicen weón y wea en todas las frases. Sí. ¿Hace cuánto hablas español? Ay, no, por favor, ya vas. Ay, también estaba viendo que stream veo. Ah, bueno, genial. Espero que te lo pases muy bien en el canal, corazón. Estábamos a punto de acabar ya el stream, realmente. Toda la primaria. Lo que sí que he visto es que la gente en España habla mucho usando nos, os. Por ejemplo, cuando yo fui a Colombia, le pedí a unos chicos a ver si me podían sacar una foto. Porque éramos un grupo. Entonces yo les pedí si me podían sacar una foto. Entonces, ¿qué es lo que dijo Mochi? Mochi dijo: hola, disculpad, ¿nos podéis sacar una foto? Cuando en realidad yo tenía que haber dicho algo como... a ver, por ejemplo, tendría que haber dicho algo como... ¿sí me puedes sacar una foto? Directamente, o sea... Hola, ¿sí me puedes sacar una foto? O si me regalas una foto. O algo así, ¿no? Pero yo, sin embargo, les hablé ahí con bigote y monóculo.
¿serían tan amables, por favor, de sacarnos una foto? Gracias. Entonces, pues, no sé. Cara de chivo. Cara de chivo, sácame una foto. Sí, no, ahí fallé, se me vio Europa en la cara, en el rostro, en la voz. Se me vio todo ahí. Pero bueno, no problem. No me series en español de España porque las voces se me hacen todas iguales. Yo te voy a ser sincera, yo tampoco veo las series dobladas en español de España porque me parece bastante horrible. Los doblajes que se hacen en España no me gustan. No me gustan principalmente porque parece que toda la gente habla así. Y están como continuamente sobreactuando. Y es como, por favor, la gente no habla así acá. ¿Estamos locos o qué? Entonces, bueno, pues eso. Me parece que hay doblajes buenos. Porque, por ejemplo, el doblaje del Borderlands sí me gusta. El doblaje del Borderlands sí considero que está muy bien hecho. Porque además insultan mucho. Está nice. Pero películas, animes, no. No. Entonces, no, bueno, pues eso. ¿Me mandas una pizza por Rappi? No quiero. Hay doblajes buenos y luego el God latino. Es que el latino, pero también hay doblajes malos en latino, pues como todas partes, la verdad. Pero claro, encontrar un doblaje malo en latino ya es más complicado. Sin embargo, encontrar un doblaje mediocre en español, yo creo que es en español castellano, es como que más fácil, porque como que, para empezar, estamos compitiendo, España está compitiendo contra muchos países, porque por ejemplo España solo es España, pero doblajes de Latinoamérica hay de México, hay de Venezuela, hay de Colombia, o sea, hay actores de todas las partes de los países de Latinoamérica. Entonces, como conclusión, tienes un montón de actores de voz. Sin embargo, en España no, en España hay muy pocos dobladores, pues, actores de doblaje. Desde las películas es verdad. El doblaje mexicano es uno de los mejores. Sí, a mí también me parece eso. A mí también me gusta mucho el doblaje latino. Y lo prefiero antes que el de España, la verdad. Mamá, voz española. Hola, mi estimado bebé. ¿Quieres usted? No, porque ahí ya has fallado, Mip. Porque ya has dicho quieres de tú. ¿Quieres tú? Tendrías que decir, ¿quiere usted leche materna? Efectivamente, ansioso de beber de vuestro cuerpo. ¿Ves? En Chile no vi like, weón, ¿viste la wea al lado de ese weón? ¿Qué wea, weón? Vamos a huevearlo, huevón. Sí, la verdad. Yo a veces veo, cuando alguien está, por ejemplo, aquí en Twitch, veo a alguien que está haciendo stream y que están varios y son chilenos y están hablando por Discord y entran en modo chileno total. Y es como, no me entero de nada. Pero bueno, me parece muy agradable el acento chileno. Y uno de mis podcasts favoritos son de unos chilenos. O sea que es que me gusta mucho. Me gusta mucho el acento. Yo sé que mucha gente no le puede gustar, ¿ok? Yo lo respeto. Yo respeto que mucha gente no le pueda gustar el acento chileno, que digan no, es que dicen wea todo el rato. A mí se me gusta. A mí no hay ningún acento que me disguste, realmente. ¿Qué quieres? Carga el reloj antes de dormir. Oye, amigo, cálmate. Ahora te cargo, con calma. Bueno, ¿gusta usted desayunar conmigo en la noche? Eso está mejor, ahí sí. ¿Has visto el gato con botas? No lo he visto, tengo que verla. Ya me han dicho que la vaya a ver, que es muy buena y todo eso, así que quizás lo haga. Mentira, me la voy a piratear, como no tienes ni idea. Bueno, yo creo que nos vamos a ir ya, básicamente. Nos vamos a ir yendo. No sé quién hay conectado para hacer ese raid hoy.
Quiero hacerle reír hoy a alguien que esté chiquito. Alguien chiquitito, chiquitito. Y que esté haciendo arte. Así que voy a buscar a ver quién está en categoría de arte. Arte, voy a mirar, a ver. Na, 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 na. Vamos ya a ver. Na, 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 na. Esta mujer me gusta. Oh, me gusta. Oh, está dibujando a China. Os voy a dejar con esta VTuber. ¿Qué os parece? Ya la mando yo la red, ¿eh? No te preocupes, Mario. No te preocupes. Bueno. ¡Ah! Bueno, ya me quedé sin batería, yo creo. Sí. ¡Ay! ¿Qué pasa? Es muy pelilla. Nos vemos, bebé. Nos vemos mañana. Mañana vamos a practicar Duolingo. Vamos a hacer japonés. Probablemente. Adiós, mochi, Ya va. pelilo. Ay. Es que te lo desconecté para cargar el mío. Qué culero, ¿no? Ya me preocupé. No, tranqui. Practicar español. No, va, cállate. Bueno, vamos a hacer raid a este VTuber que está dibujando. Ok, nos vemos mañana, mis reyes y reyas. Reinas. Bueno, bye. I love you so much.